乌拉圭总统奥尔西上任后首次对中国进行国事访问，接受高端访谈独家专访。回顾这次访问，他表示看到了真实的中国。Hoy decía, China será, y China fue, pero hoy es. Entonces es una realidad que el mundo necesita conocer. 他说，中国的发展成果惠及世界。Para nosotros las señales o los planes que China suele generar y mostrar al mundo, a nosotros nos permite visualizar que otras puertas se nos van abriendo. 他称，他对中乌关系的未来发展充满信心。Cada uno de los presidentes de Uruguay, desde el establecimiento de las relaciones hace 38 años, ha venido a China con el mismo objetivo, fortalecer los lazos. 高端访谈，敬请收看。关注国际焦点，洞察世界风云。大家好，欢迎来到本期的高端访谈，我是邹韵。今天我们来到了上海，即将对话乌拉圭总统奥尔西。上任后首次访问中国，他期待如何进一步深化两国全面战略伙伴关系。2026年，乌拉圭接任77国集团和中国等3个多边组织的轮值主席国。奥尔西总统计划如何加强中国与全球南方团结协作，并推动共建中拉命运共同体走深走实呢？今天我们一起在对话中寻找答案。乌拉圭位于南美洲东南部，北临巴西，西靠阿根廷，东南濒大西洋。因位于乌拉圭河和拉普拉塔河的东岸而得名乌拉圭东岸共和国。乌拉圭在拉美处于中等发展水平，人口约350万人。作为世界上重要的牛肉出口国和消费国，乌拉圭牛的数量超过1200万头。这里农牧业发达，工业以农牧产品加工为主。2月1日到7日，乌拉圭总统奥尔西带着来自众多行业的庞大代表团，展开了访华之旅。奥尔西总统您好，感谢您接受中央广播电视总台高端访谈的专访。这是您在就任乌拉圭总统之后呢，第一次对中国进行国事访问。与此同时，您也是今年第1位访问中国的拉美地区国家元首。您曾经说过两国的友好关系呢，就像是一座大厦，与中国签署的每一项协议、达成的每一项合作，都是为这座大厦添砖加瓦。那么您期待通过这一次的中国之行，为这座大厦变得更为的宏伟和坚固，增添什么样的砖瓦呢？ Cada uno de los presidentes de Uruguay, desde el establecimiento de las relaciones hace 38 años, ha venido a China con el mismo objetivo, fortalecer los lazos. Yo creo que en esta idea de ir generando un proceso que cada vez nos permite a los dos crecer más en la relación, los ladrillos o las piezas del puzzle que vamos construyendo tiene que tener la virtud y la fortaleza de que soporte cada vez más avances. ¿Qué quiero decir con esto? Que si antes hablábamos del establecimiento de relaciones, después de un acuerdo comercial y hoy de una alianza estratégica integral, lo que viene tiene que ser el paso inmediatamente superior, que es esa alianza estratégica potenciada. Yo creo que el edificio se va construyendo. 就在几天前，习近平主席与您在人民大会堂举行了会谈。会晤的当天，恰逢38年前的建交日，也就是2月3号。在与习主席的会谈当中呢，您还特别表示期待中国的“15”规划为世界带来更大机遇。所以，在中国的“15”时期，您期待中国与乌拉圭去拓展哪些新领域的合作空间和机遇呢？ A los empresarios uruguayos les nace y les parece muy auspicioso concurrir con el presidente allí donde vaya. Y China, particularmente, es el país que suele convocar mayor cantidad de expectativa de empresarios. Y cuando digo cada vez más es porque se puede constatar que cada uno de los presidentes ha venido con una cantidad determinada de empresarios y cada vez que venimos siempre hay alguno más. Y no solo cantidad y número de empresarios, sino distintas áreas de la economía y de la sociedad. Hasta hace no muchos años, la inquietud o el interés estaba en los sectores agroexportadores, casi exclusivamente carne y soja.
Hoy podemos decir que también sector industrial, científicos, academia, logística, que son áreas que de a poco se han ido incorporando, biotecnología, que son ladrillos nuevos también en esa construcción de un Uruguay mejor. Entonces, yendo a su pregunta, para nosotros las señales o los planes que China suele generar y mostrar al mundo, a nosotros nos permite visualizar que otras puertas se nos van abriendo para que nuestra sociedad, que es un país con muy poca cantidad de habitantes, pero que tenemos mucha necesidad de generar riqueza para poder distribuirla mejor y para poder cuidar mejor a nuestra gente. En la medida que nuestros empresarios y nuestros trabajadores ven oportunidades más allá de la frontera de Uruguay y más allá de nuestra región de América del Sur, se visualiza una luz de esperanza para un mundo que, como dije hoy, las expectativas están en que ese abanico que se ha ido abriendo cada vez se abra más y más sectores de nuestra economía y de nuestra sociedad se involucren e puedan intercambiar de manera más profunda con la República Popular China. 在与习主席的会谈当中呢，他称您为中国人民的好朋友。我们也很想知道，在您的眼中，习主席是一位什么样的领导人？您如何理解习主席治国理政的重要思想？ Debo reconocer que gran parte de mi conocimiento, no solo de la sociedad china, sino del liderazgo de Xi Jinping, viene de largas conversaciones que yo tuve con Pepe Mujica, con José Mujica en Uruguay. Él particularmente tenía especial admiración por el presidente Xi, y quienes nos formamos y crecimos formándonos políticamente con Mujica, hemos podido entender esa particularidad que tiene el pueblo chino, pero en particular Xi Jinping, cuando nos obliga o nos plantea mirar mucho más lejos. Los tiempos que corren marcan demasiada inmediatez en la toma de decisiones. Cuando uno analiza los textos o los discursos o los planteos de Xi Jinping, logramos identificar esa necesaria idea de imaginarnos el mundo que viene. Y eso permanentemente lo identifico en el presidente Xi, además de una gran calidez como ser humano que responde al porqué de su liderazgo. 我们知道，一个中国原则是两国建交的政治基础和前提。您的政府计划如何恪守一个中国原则呢？ Yo soy heredero de una tradición nacional que es indiscutible. El presidente Sanguinetti, una de las decisiones fue establecer vínculos con China y a su vez la ruptura diplomática con el resto, con la otra parte. Uruguay siempre ha intentado y ha planteado en todos los foros, incluso el último presidente que estuvo aquí, esa idea de que China tiene que ser una sola. Con nuestra tradición siempre de multilateralismo, paz, diálogo y soberanía, seguimos con la misma idea de que China tiene que ser una sola. 从北京到上海，奥尔西总统在大学和学生交流，在足球场和少年们切磋球技，再到参访上海洋山港参加商务投资论坛，访华之旅安排得满满当当。如他自己在社交媒体上所说，此行重点除加强双边关系外，还有推动商业、学术、文化等多领域的交流合作。 我们知道乌拉圭是全球足坛的传统强国，2次夺得世界杯，15次捧起美洲杯。而且呢，这一次在您访华期间，您还专门去到了北京的一所青年足球训练基地，而且呢，您在那儿与小球员们有一些有趣的互动，我们一起来回顾一下好吗？ 我们看起来像专业的球员一样，所以您期待两国在足球领域未来有着什么样合作的火花呢？ Fútbol es
Por supuesto es un deporte, pero es una pasión en nuestro país que viene de muy lejos, que tiene que ver también con nuestra formación y es parte de nuestra cultura. Yo creo que hay mucho para trabajar. Lo que respondo cuando me preguntan por qué en Uruguay es porque hay una tradición de trabajar con los niños, ni bien empiezan a caminar, ya empiezan a jugar al fútbol. Explica cómo ese país, nuestro país, con tan poca cantidad de habitantes, genera buenos jugadores. Creo que es una linda oportunidad también de intercambio y de fortalecimiento de vínculos, porque nosotros tenemos la virtud, la ventaja de la formación que podemos compartir con China. Pero por lo que vi, hay un futuro muy, muy importante en esos niños que con tanta pasión. 就在几天前呢，您还参观了北京外国语大学，当时有一名北外的学生在现场演唱了乌拉圭的著名歌曲《你的裙子》，Do Vestilo。当时您还听到这首歌之后，拿出手机，然后给这首歌的原唱 Ana Prada 打了一个电话。所以在现场听到这首歌的旋律响起，是什么样的心情去促使您完成了一场跨国的音乐互动呢？ Es que, en primer lugar, tengo gran admiración por la formación y la educación que existe en China a tal punto que el manejo y el trabajo sobre los idiomas ha sido una fortaleza y es una fortaleza porque entrar a ese centro de estudio que todos hablaran castellano como si estuviéramos en nuestro país es digno de admiración. Pero cuando sube esta chica y empieza a cantar con tanta ternura esa canción que para nosotros es tan importante, a mí me movió mucho el alma y el espíritu y ahí uno empieza a conectar, nos damos cuenta que estamos mucho más conectados de lo que uno piensa. Y dada la oportunidad de que yo conozco a la autora y somos amigos con Ana Prada, dije, esta era la oportunidad. Va más allá de la formalidad de la academia, tiene que ver con una conexión espiritual que es necesario fortalecer. 总统先生，您的访华行程非常的丰富。比如说，您参观了中国共产党历史展览馆，攀登了长城，同时呢游览了故宫等等。那么这一次您在中国的所见所闻，跟您之前作为卡内洛内斯省长期间多次访华的经历相比有哪些特别的发展的变化让您的印象深刻？您如何理解中国式现代化？ Lo dije hoy en esta actividad, en este foro, hemos sido invitados por las autoridades chinas con orgullo a mostrarnos la importancia de las tecnologías, las nuevas tecnologías y el crecimiento. Eso es natural y está bueno, pero es mucho mejor aún cuando de la mano de eso o acompañando eso también nos invitan a conocer ese proceso histórico milenario. Yo ponía el ejemplo del árbol. El árbol crece si las raíces son potentes. Entonces, en ese ir y venir al futuro y al pasado, nos muestra esta forma de ser que tienen ustedes, que conecta de manera tan natural ese espíritu que los identifica. Y si algo faltaba para entender este proceso, hoy el presidente Xi y su pueblo nos hablan de un futuro compartido. 这一次您的访华行程呢，也是受到了很多中国网友、中国观众的关注，有很多跟您相关的话题，比如说乌拉圭总统见到烤红薯表情亮了。我给您展示一下这段视频。OK。这一次您的访华之行即将进入尾声，如果请您用一个关键词来形容这次中国之行，您会选择什么词呢？ Una palabra. Por supuesto que la primera que se nos ocurre es muchas gracias, gracias. Razonando este proceso que yo decía pasado, presente, debo transmitir que China es una realidad, que por supuesto surge a partir de los sueños, pero siento que estoy en una realidad que conecta algo tan increíble como una historia milenaria. Entonces, hoy decía, China será, y China fue, pero hoy es. Entonces es una realidad que el mundo necesita conocer. Entonces, si yo tengo algo, además de la gratitud y del agradecimiento, es la realidad que nos guía.
您所在中国感知到的这个真实，将如何指引您接下来与中国的发展，以及处理您和地区国家之间的关系呢？ Cuando uno identifica cómo es esa realidad, es mucho más fácil generar esa confianza necesaria para los mejores vínculos. Entonces, la imagen que nos transmite su país es una imagen muy nítida y para el mundo en el que hoy estamos es una ventaja formidable. Entonces, que hoy me acompañen más de 100 empresarios y personas que deciden venir hasta acá, habla de esa necesidad de avanzar con alguien o con un pueblo en el que confiamos y vamos a seguir confiando. 近年来，得益于自身独特的地理位置优势，乌拉圭已成为拉美地区市场较为开放、物流相对发达的国家之一。乌拉圭持续在新能源、科技创新等领域发力，期待和中国强化合作，互利共赢。目前，中国稳居乌拉圭第一大贸易伙伴地位，多家中国企业已在乌拉圭建厂，产业交流与技术合作持续深化。我想与您分享一个数据，总统先生，这个呢是2330%，它是乌拉圭2021年到2024年电动车的增长的数据。其实呢，与中国在该领域的合作，可以说是这一增长的最重要的贡献因素之一。这一合作对于帮助乌拉圭实现可持续发展目标，特别是能源转型，有什么样的意义？ Lo debo admitir, tiene que ver con que el pueblo uruguayo, el ciudadano uruguayo, identifica en esas marcas que son chinas un buen producto, pero no naturalmente pasó. Y tiene que ver con un muy buen producto que se ofrece a la ciudadanía. Nosotros, a ver, y en poco tiempo la opción de auto eléctrico generó una adhesión en la población que no estaba en las expectativas de nadie. Estoy seguro que no. Naturalmente pasó. Y eso enriquece mucho más ese proceso de incorporación y de opción por el auto eléctrico y de opción por estas marcas que a todos nos sorprendieron. 我们知道，2026年乌拉圭接任77国集团和中国等3个多边组织轮值主席国。您计划如何通过这一机会来加强中国与全球南方团结协作，并且推动共建中拉命运共同体走深走实？ Los ámbitos de acuerdos a nivel de Sudamérica y América Latina tienen también que servir para que podamos vincularnos con el resto del mundo de manera más potente. Dicho de otra manera, yo creo que América Latina en el concierto mundial, en los últimos años, ha tenido poca relevancia. En los foros mundiales, en los organismos mundiales, América Latina tiene muy poca fuerza. Reconociendo esa debilidad, es necesaria la unidad, incluso a pesar de los signos políticos. Pero además, desde esa posibilidad de acuerdos, debemos poder articular con otros. Y China siempre ha mostrado la voluntad de generar vínculos sin forzar rupturas a la interna de lo que son los acuerdos regionales. Entonces, tanto desde CELAC como desde Mercosur, nuestra voluntad es ir juntos a ese encuentro con una economía tan potente como la economía de la República Popular China. 奥尔西1967年出生于乌拉圭卡内洛内斯省，曾任历史老师，后来步入政坛。2025年3月1日就职总统后，他曾表示，乌拉圭现在正面临多重经济和社会挑战，政府工作重心之一是改善民生。同时，乌拉圭在国际上将继续坚持和平理念，促进国家间的包容与团结。总统先生，我知道您曾经呢是一位历史老师，对历史经纬有着非常深入的研究。而当今的世界其实是处于一个100年未有之大变局。作为乌拉圭总统，您如何将历史智慧转化为治理实践，来去带领乌拉圭更好地应对全球格局的深刻重塑？Yo tengo una desviación profesional que es, yo soy docente de historia. Entonces,
identifico que quienes estamos en la actividad política tenemos, creo que la obligación, estoy convencido que tenemos la obligación de conocer la historia, por supuesto nuestras propias historias nacionales o locales, pero también de poder identificar de qué forma la humanidad se ha abierto paso ante las adversidades. Y debo reconocer que me hago cargo de quienes nos hemos formado en aquel lugar del mundo, que es América del Sur. Nos falta muchísimo por conocer de esta otra parte del mundo. Y cuando tenemos la oportunidad de analizar los procesos históricos, no solo de los países que nos legaron su cultura y su tradición, como puede ser, nosotros somos herederos de esa Europa mediterránea, sino cuando uno puede analizar otros procesos, como por ejemplo el de este país, ahí vamos a encontrar algunas claves de cuál es la mejor forma de relacionarnos entre los gobiernos, que no es más ni menos que la mejor forma de generar felicidad entre nuestros pueblos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de materializar ese deseo y esa aspiración en foros o en instituciones mundiales como las Naciones Unidas, como todos los organismos que se derivan de Naciones Unidas, pero también en los organismos que tenemos más de carácter continental, donde ahí decir multilateralismo implica sentarnos en una misma mesa, los más potentes, los menos potentes, los más ricos, los más pobres, todos los países en pie de igualdad, entendiendo que el respeto y la necesidad de acuerdos permanentes es lo único que puede salvar a la humanidad de una catástrofe lamentable. 阿尔西总统在今天采访的最后，能不能为中国观众送上您的新春祝福？ Lo primero, por supuesto, es desearles un feliz año nuevo, y lo otro es admiro profundamente la alegría con la que ustedes nos reciben. Por supuesto calidez, por supuesto respeto, pero la alegría es un elemento fundamental para seguir viviendo con esperanza. Gracias. 阿尔西总统，非常感谢您今天接受我们的采访，也非常感谢您分享您的真知灼见。Muchas gracias。 阿尔西总统表示，乌中建交38周年，两国全面战略伙伴关系处于历史最好时期。中国是乌拉圭的重要合作伙伴，他希望两国进一步深化各领域的交流合作，更好惠及两国人民。作为多边主义的坚定支持者，乌拉圭期待和中国一道，为建设一个更加互联互通、稳定和谐的世界而努力。感谢您收看本期的高端访谈，我是邹韵，我们下期再会。